Estamos celebrando la mediocridad. Estamos celebrando la mediocridad. Seguro has estado en reuniones de amigos donde recuerdas cosas como estas. Yo me recuerdo que cuando estábamos en el cole le robábamos los panes al Chepe y el pobre se quedaba, mucha, me robaron mi comida. Mucha. Yo también, pero yo le quitaba el postre a Anita y cuando ella llegaba a abrir su lonchera ya solo tenía la mitad. No, yo no lo hice, pero sí me acuerdo que había uno en la clase que le intercambiaban la lonchera y cuando él llegaba ya no tenía nada, estaba vacía. Una vez alguien dejó un pan sobre el escritorio del teacher y creyeron que era de alguien más y se lo llevaron y se lo comieron y si era del teacher. ¿O qué tal de estas? ¿Y se acuerdan cuando todos nos intercambiábamos los exámenes, cuando la maestra se volteaba? Yo le dije que sí había estudiado, pero que me dolía la cabeza y ella me creyó. ¿Y se acuerdan cuando le echamos goma al asiento del profe de química? ¿O cuando le amarramos los zapatos al uno debajo de la mesa? Sí, todos hemos recordado cosas como esas con los amigos, ¿verdad? Celebramos las ocurrencias, celebramos las amistades, las travesuras y las aventuras. Ay, ¿y cómo recordamos situaciones como estas? Pero ¿se acuerdan cuando el José dijo, profe, me está copiando? Sí, siempre. ¿Y se acuerdan de la Tuti que no daba copia? Sí, quería ser su amiga. Una vez nos robamos un examen y el nerdo de la clase fue y lo denunció. Y cuando la Pati se metió a defender a Toño, todos la agarramos contra ella por metiche. Un día en una reunión donde cada uno sacábamos nuestras anécdotas y compartíamos, me di cuenta de por qué estamos como estamos en nuestra sociedad. Bueno, al menos en algunos temas. El que robaba era el héroe. El que humillaba al maestro, el astuto. El que no estudiaba, copiaba y ganaba era el super cool. Y por el contrario, el que no copiaba o no daba copia era el malo. El que defendía a las víctimas, el tonto. Y el que denunciaba lo incorrecto era el loser. Estamos patas arriba. Me quedé pensando en qué estamos celebrando cuando compartimos entre risas anécdotas como estas. Porque más allá de celebrar la amistad y las ocurrencias, pareciera que estamos celebrando la mediocridad, el abuso, la corrupción, las mentiras, las injusticias. ¡Auch! Ay, la Tuti tan exagerada. Seguro ella era una de esas nerdas con lentes que no daba copias y defendía las causas perdidas. Pues no usaba lentes. Ya, fuera de bromas. Ahora imaginemos a nuestros gobernantes hablando así. Yo le robé la comida a 500,000 de personas y algunos hasta se murieron. Pobre. Yo le pagué a un juez para que inculpara a aquel. No, yo les dije que sí sabía gobernar y que resolvería todos los problemas y me creyeron. Ilusos. Babosos. Yo sí denuncié al que estaba estafando y robando. ¿Quién lo invitó aquí? Así cambia la cosa, ¿no? No voy a hacer más reflexión al respecto. Solo les dejo esta inquietud. Cuando recordemos y celebremos las anécdotas entre amigos, pero principalmente frente a nuestros hijos o nuevas generaciones, tengamos cuidado de cuál es el mensaje que dejamos entre líneas. ¿A quién aplaudimos? ¿A quién condenamos? ¿A quién premiamos? ¿Y a quién castigamos? Porque lo que todos hacen no siempre es lo que necesitamos como sociedad. Lo fácil no siempre es lo correcto. Y ahí se los dejo. Soy la Tuti. Y si crees que este video puede hacer que nos replanteemos las cosas de forma diferente, compártelo y coméntalo. Ponlo en tu grupo de la office, en tu chat de familia o en el chat de los amigos del cole, en tus redes o de la forma que se te ocurra. Y procura hacerte responsable de celebrar y aplaudir lo que merece celebración. Y recuerda que con lo que hoy ya tienes, también puedes vivir a colores. ¡Vivir a colores!